un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Los mandamientos sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, ¿quién pues? Dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más compartiendo la palabra. Antes de empezar en el tema, quiero comentarles un par de cosas. He encontrado a través de estos tiempos, a través de la experiencia de algunas personas que son pastores, que se han encontrado con un patrón. Un patrón que me habla lo siguiente, que aquel que quiere congregarse no puede congregarse a causa de que o está enfermo o le recetaron que se quedara en su casa para no exponerse o simplemente porque sus hijos dicen no sales y para evitar conflictos esa persona aun cuando desea ir a la iglesia no está yendo. Pero hay otro grupo de personas que teniendo la capacidad, la posibilidad, el tiempo, no están yendo. ¿A qué voy con esto, mi amado? Yo quiero decirte algo en este día. Por favor, ahora en este tiempo que aún vamos a volver a las reuniones presenciales, en un horario diferente, muy cómodo, como lo solíamos tener hace algunos años, yo quiero pedirte que no ocupes tus domingos, no los ocupes a manera de que tengas la libertad de poderte congregar. Ciertamente vamos a tener que acoplarnos poco a poco, tanto a algunas normas sanitarias como la sana distancia, como el uso de cubrebocas, como el uso de los diferentes artículos sanitizantes que estaremos usando en el salón. Así también nos tendremos que acostumbrar al nuevo horario. Pero yo quiero pedirte algo, mi amado. Por favor, en el amor del Señor, reúnete, pero desde ya ve mentalizando que no ocupes ningún domingo. Hay algún otro grupo de personas que he escuchado, es que es un poco inseguro estar todas las personas juntas. No, mi amado. Es más, corres más tropiezo yendo a un supermercado donde todos cogen con sus manos quizás los artículos. En la iglesia solamente vas a tener en tus propias manos tu propia Biblia. Va a ser tu propia responsabilidad saludar de lejos. Buenas tardes, hermano, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno verte. Sé que no es fácil aguantarnos las ganas, ¿verdad?, de dar un abrazo, un beso, pero ciertamente esto va a ser por un tiempo muy cortito. Por otra parte, yo quiero insistirte. Es tiempo de volver a encender el fuego, la pasión del Espíritu Santo que ha sido impresa en nosotros. Por tanto, también quiero invitarte a que en amor
hagamos un par de cosas. Una, sé que en este tiempo muchas familias han vuelto a Cristo o quizás lo han conocido. Tráiganselos a la reunión. Tráiganse a aquellos que se han reconciliado. Pero también, mi amado, seamos sabios. Y si tú te sientes quizás enfermo, te sientes débil o has pasado por momentos de dificultad en tu cuerpo y estés convaleciente quizás, o estés pasando por momentos de dificultad con tu sistema respiratorio, bueno, continúa tomando las reuniones a través de una vía online donde vamos a estar transmitiendo todas las reuniones, sean las de la semana, sean las de los fines de semana, tal y como hasta ahora. Pero el propósito es que obedezcamos la Escritura cuando dice no nos dejemos de congregar. Sé que nos hemos congregado a través de un sistema web y gloria a Dios por la tecnología, pero hay que volver a reunirnos. Recordemos lo que dice el libro de los Salmos. Cuán delicioso, cuán bueno es estar los hermanos juntos en unidad. Amén. Así que, mi amado, lo dejo en tu corazón, pidiéndote de amor, reunámonos, seamos sabios, guardemos los diferentes protocolos sanitarios, pero también cuidemos a los que más amamos, a nuestros niños, a nuestros adultos, a manera de que todos podamos estar en un lugar seguro. Amén. Bueno, mi amado, pues ahora vamos a entrar en materia. Vamos a seguir con la serie. Quizás hoy sea la última entrega de los siervos, de la serie Siervos. Sin embargo, mi amado, si el Señor nos sigue hablando acerca de esto, bueno, pues seguiremos colocando el dedo ahí. Pero yo creo que por este tiempo hemos aprendido suficiente, pero hay mucho que exprimirle a la Escritura. Así que hoy te voy a hablar de otro siervo al cual yo le he puesto el siervo opositor. Así como hay pastor y hay copastor, en muchos lugares también hay contrapastor, ¿verdad? Así que hoy te voy a hablar de este contrapastor, el siervo opositor, pero vamos a orar antes, ¿verdad? Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque tú nos has guardado, porque nos has sostenido y principalmente porque es tu Espíritu nuestro. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, sé tú hablando. Sé tú hablando. No permita, Señor, que ninguno nos sintamos herido, sino que seamos edificados por tu dulce palabra. Guíame a entregarla tal y como yo la recibí de ti. Abre nuestro entendimiento, guíanos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, inspíranos, Padre. Que tu presencia esté en medio de nosotros y en casa de cada uno de los hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Te voy a leer dos porciones bíblicas, siendo la misma pero en dos versiones diferentes. Y la primera va a ser en la versión El Mensaje, y esta cita está en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. 1 de Juan 1:9 dice, te lo voy a leer de la versión El Mensaje. Antes escribí algo en este sentido a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta estar a cargo, denigra mi consejo. Si voy, pues estaré seguro de que lo haré responsable por difundir rumores viciosos sobre nosotros. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, no solo rechaza la hospitalidad para los cristianos que viajan, sino que trata de evitar que otros les den la bienvenida. Pero aún, en lugar de invitarlos a entrar, los rechazan. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención por todo el mal que está haciendo.
Él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Tampoco deja que otros les ayuden, sino que expulsa de la iglesia a los que quieren ayudarlos. Mi amado, he encontrado a través de los años, no solo a través de mi corta experiencia como siervo de Dios, sino también en otros lugares donde yo me llegué a congregar y aún platicando con algunos hermanos que tienen mucha más experiencia que yo, he encontrado un patrón, el cual hoy te lo quiero explicar, y es el siervo opositor. Este siervo, ¿por qué lo llamo siervo? Porque es alguien que está dentro de la casa del Señor. Y este tipo de hombre o de mujer no suele hacer oposición o imposición cuando está delante de la autoridad. Normalmente detrás de bambalinas, trabaja poco a poco para él o ella que se ha visto. Y una vez que comienza a lograrlo, como dicen por ahí, que está echando mano del hueso de su posición, quizás de liderazgo, o de ser agradable para alguien, una vez que logra ser visto, tener cierta autoridad, busca desvirtuar, adulterar las órdenes de la autoridad delegada en esa casa. Tal y como lo que hacía Diótrefes con el apóstol Juan. Es lo que hace un siervo opositor con el pastor delegado en esa casa. Y ciertamente esta obra no es notable desde el inicio. Es algo que poco a poquito se va manifestando. De hecho, este tipo de siervo opositor no lo hace directamente cuando está la autoridad, sino que va poco a poquito. ¿Y cómo actúa en ese poco a poquito? Ya no pide permiso para hacer algunas actividades. Simplemente las hace pensando que está bien él. Y olvida que dentro de la casa del Señor siempre todo el Señor busca que seas delegado en autoridad. Este tipo de siervos opositores suele llegar a imponer su autoridad, sus argumentos, mostrando lo siguiente: que la autoridad genuina, la autoridad delegada, ha perdido lo moderno, se ha vuelto anticuado, ya no está dando el mensaje que según él espera que se dé, sino que lo que hace es que denigra esa autoridad delegada. Y un patrón que yo he observado es que automáticamente va y se refugia en otra autoridad. Sea otro siervo, sea algún familiar, sea algún líder, va y se relega bajo sus faldas y simplemente siente, ok, él o ella me está ayudando, por lo tanto yo estoy justificado y puedo yo hacer aquello que yo desee, porque para mi entendimiento estoy bajo otra autoridad, y como lo mismo que hace Diótrefes. Este hombre Diótrefes, con su propia actitud, con sus propias acciones, no solamente se está oponiendo al pastor, sino que está buscando gobernar a su manera una porción de la grey. Y algo que encuentro en la escritura es que Diótrefes, o el siervo opositor, siendo cualquier persona, lo que hace es usar sus emociones, sus manipulaciones. Llega el momento en el que con su propio tono de voz busca amenazar, busca imponer. Quizás no lo hace conscientemente, pero como es un espíritu impositivo, lo que hace es herir. ¿Por qué? Porque está buscando mostrar, no es tan necesario ser tan espiritualoide como él o como ella, sino que lo que necesitamos es algo un buen talento, algo que atraiga. Y realmente, mi amado, yo encuentro en la escritura que lo mismo que hace un Diótrefes, un siervo opositor, es lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando se levantó contra Moisés. Y Moisés fue muy claro en decir: no se levantan contra mí, no se están oponiendo contra mí,
sino contra el Señor y contra el avance de la obra del Señor. Al momento de estudiar la vida de este hombre Diótrefes, encontré algo muy singular simplemente en el significado de su nombre. El nombre Diótrefes, significa aquel que es nutrido por Zeus. Y me fui a buscar a Zeus. Y Zeus en la mitología griega era considerado el padre de todos los dioses. ¿Y quién es este? Satanás. No es otro que aquel siervo opositor, aquel que está siendo nutrido directamente por Satanás, el mismo que se está oponiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, alguien que está siendo nutrido por Satanás buscará destruir la obra. Pero el problema es que no se da cuenta que a sí mismo se está destruyendo espiritual, emocional y físicamente. Porque quiero recordarte que el mundo espiritual se refleja en tu persona, en tus acciones, en tu propia manera de hablar. Tú eres quien decide, mi amado. Otra característica del siervo opositor es que cuando le conviene, Juan era su pastor, era su apóstol. Pero cuando no le conviene, o cuando no le convenía, o cuando tenía cola que le machucaran, llamémosle así, por dentro está, él o ella no es mi autoridad. ¿Por qué? Porque es tan voluble Diótrefes, es tan voluble el siervo opositor, que no puede ser íntegro delante de la autoridad de Dios, menos del Señor. Es decir, que el siervo opositor no es otra cosa que un lobo disfrazado. ¿Por qué habla mal de Juan? Porque se opone a las indicaciones de Juan. Y el ser opuesto no significa el discutirle, sino el simple hecho de no acoplarse a la autoridad delegada es una total oposición conforme a la Escritura. Y encuentro que Diótrefes lo que buscaba era imponer su autoridad, su voluntad, y no le importaba si manipulaba a otros. Yo encuentro en Tercera de Juan que este hombre Diótrefes lo que hacía era que a través de sus palabras seducía al liderazgo, seducía a la gente. Vénganse, como que hacía su propia campaña, ¿verdad? Sí, ay, ahí está el apóstol Juan, déjenlo predicar, está viejito, está rascuacho el hombre, pero ustedes vénganse conmigo. Mire, vénganse acá está mejor, aquí está más interesante. Pero yo encuentro que cuando Diótrefes fue enfrentado a encontrarse con su gran responsabilidad, solamente se justificaba. No, es que yo pensé, no, es que yo asumí, no, es que yo también. Es decir, mi amado, Diótrefes es como esa manzana podrida. No solamente se está pudriendo él, sino está produciendo que los dones y los talentos de aquellos que le rodean se apaguen. Así que, mi amado, quiero dejar un punto importante en tu corazón. Si tú conoces a un Diótrefes, por tu propio bienestar espiritual, apártate de él. Diótrefes, mi amado, yo encuentro en la Escritura que no se percató él de que estaba actuando, su propia forma de ser, su propia forma de actuar, lo había vuelto un propio anticristo. Por eso el apóstol Judas dice, no sea que sean nubes sino agua, árboles otoñales muy hermosos a la vista, pero nada más le haces una pequeña zarandeada y ¡chum!, todas las hojas se caen. Una nube sin agua, qué cosa tan horrible. Imagínate que tú eres un campesino que estás esperando una lluvia buenísima para que dé fruto, para que comience a crecer tu semilla, y solamente viene una nube oscura, sin agua, que ilusiona, que te hace pensar, aquí viene lo bueno, y se lo lleva el viento sin rumbo, sin dirección, y se desbarata.
Esa es la actitud. También como lo dice Santiago, cavilan entre dos posiciones, dudan y son como las ondas del mar inconstantes, ¿verdad? Y nosotros, mi amado, no podemos descartar lo que dice el apóstol Juan cuando nos empieza a narrar la historia de Diótrefes. En tercera de Juan, mi amado, yo encuentro que Diótrefes en un momento dado no era solo bueno en lo que hacía, sino que había ganado simpatía de muchas personas. Y lo consultaban y lo buscaban y lo veían como una persona importante dentro de la casa del Señor, pero de repente le ganó el carácter, le ganó la imposición al desgraciado, imagínate. Y su deseo de Diótrefes o del siervo opositor de adoptar para sí cierta credibilidad, cierto liderazgo, sin que alguien se lo haya delegado, se encontró con un gran conflicto, de lo cual podemos comenzar a concluir esta noche, mi amado, que Diótrefes es un típico siervo que inicia muy bien, pero le puede más su deseo de ser visto que su anhelo por la obra del Señor, por el amor a las personas, ¿verdad? De lo cual podemos ver algo, mi amado. Yo encuentro al apóstol Juan casi apuntándome a mí, haciéndome ver que el siervo opositor, que un Diótrefes, es aquel que está en la casa del Señor, que quizás ha pasado cierto tiempo en la casa del Señor, pero quizás nunca nació de nuevo. Al principio fue un gran apoyo para el apóstol Juan, fue una gran bendición a la casa del Señor, pero su carnalidad, su deseo le ganó. Es decir, mi amado, si tú y yo somos aquellos servidores comprometidos con Dios, que buscamos trabajar por la unidad, no solamente vamos a trabajar en amabilidad, con un espíritu de servicio incondicional a Dios, sino que también vamos a tener lealtad a aquel que fue delegado de parte del Señor para guiar a la iglesia. Quizás, mi amado, Diótrefes, y esto no lo descarto, mi amado, Diótrefes quizás en algún momento tendría mucha razón de las cosas que no estaban bien dentro de la casa del Señor, pero la forma de actuar de Diótrefes era lo que provocaba que no sumaba, sino que restaba. No multiplicaba bendición, sino que dividía la iglesia. ¿Por qué, mi amado? Porque el carácter de una persona nunca puede estar por encima del amor. Vamos juntos. Mi amado, Diótrefes tenía un desmedido concepto de sí mismo. Le pasaba lo que el apóstol Pablo dice, que nadie se sienta a la última coca del desierto, ¿verdad? Eso dicho en un buen chilango, ¿verdad? Que nadie se sienta más de lo que realmente es, ni menos de lo que es. Pero yo me encuentro que Diótrefes, así como muchos siervos opositores, sentían que él o que ella era la propia autoridad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se volvió piedra de tropiezo a muchos de los que estaban en la casa del Señor. ¿Y cuál fue el pecado de Diótrefes? Orgullo y celos. Y si nos vamos a la escritura, en el libro de Ezequiel nos dice que cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Orgullo, celos. ¿Alguien va conmigo? Mi amado, quiero que observemos algo. Los Diótrefes se esconden detrás es que yo estoy trabajando para la iglesia, no tengo que estar totalmente puesto en la iglesia local, yo trabajo para la iglesia de Cristo. No, mi amado, no olvides algo que encontramos de tapa a tapa en la escritura. Jesús es la cabeza de la iglesia y es Él el que delega su manera
no el hombre. He visto a muchos llaneros solitarios que al paso de los días, ¡pras!, se dan un buen sentón, mi amado. Yo veo que Diótrefes también había olvidado que era el Espíritu Santo el que había puesto al apóstol Juan, quien había puesto a él como un pastor para guiar no solo a Diótrefes, sino a toda la iglesia, para impulsarlos, para decir él el frente y darse de cocos contra Satanás y abrirle el camino a la iglesia, porque el apóstol Juan comprendía lo que Pablo dijo: cuídense de ustedes mismos y vean por la iglesia por la cual pagó Jesucristo con su propia sangre. Diótrefes, mi amado, quizás se le había olvidado que él no era la autoridad. Y al oponerse al apóstol Juan, solo había un pretexto que yo encuentro que él podría haber pensado: yo estoy bien con Dios, soy fiel a Dios, no tengo por qué ser fiel a un hombre. Tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué Dios siempre usó a hombres y a mujeres líderes y no a todos los hombres? Es que, pastor, ¿por qué está haciendo eso si Dios no hace distinción de personas? Efectivamente, Dios no hace distinción de personas, pero sí tiene diferentes capacidades, diferentes delegados, diferentes autoridades. Por eso no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son maestros, porque el Señor usa a cada quien en un área. ¿Vamos juntos hasta aquí, mi amado? ¿Mi amada? Vamos a ver a otro siervo opositor. Y este es Alejandro el Calderero. Vamos a la escritura. Este está en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Alejandro el Calderero, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Y dice: Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Me impacta esto. El apóstol Pablo, ahorita te voy a narrar la historia de este tal Alejandro el Calderero, pero el apóstol Pablo está advirtiendo a su hijo Timoteo: ten cuidado de este presunto hombre, ¿verdad? Ten cuidado de este personaje, porque a mí me ha hecho mucho daño. Y al momento de estudiar las características de este hombre llamado Alejandro, encuentro varias cosas: que su conducta era corrupta, su conducta era contaminada, era descarriada. Pero lo peor de todo es de que el efecto de su conducta y la posición de liderazgo que él en un momento tuvo provocó que muchos de la iglesia se estuvieran levantando en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque sus palabras y sus acciones eran dañinas. Y yo encuentro algo: este hombre llamado Alejandro no solo estaba contra Pablo, sino estaba totalmente en contra de la corrección que él recibía conforme a la Escritura. Estaba en contra de la disciplina que le colocaba el pastor, o en este caso el apóstol Pablo. Y no solo era en contra, sino que le desagradaba a este personaje. Una de las cosas, mi amado, que yo encuentro de Pablo hablándole a Timoteo, es que él reclamaba algo. Se han opuesto no a mi enseñanza, sino a la enseñanza del Cristo de la gloria. La palabra, mi amado, que usa el apóstol Pablo para describir lo que hacía Alejandro el Calderero, es una palabra griega que ni siquiera sé cómo pronunciarla, pero viene de la palabra oposición en español. Y al encontrarla en griego, porque obviamente recuerda que cuando hablamos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo fue escrito en hebreo, ¿ok? Y cuando encuentro esa palabra muy rara en el griego, literalmente significa lo siguiente. La palabra oposición en griego significa lo siguiente:
desplegar información en contra de alguien. Si nosotros nos vamos a la historia, en la antigua Roma, mi amado, un informador, o más conocido en nuestros tiempos, un chismoso, ¿verdad? Un chismosote. Era aquel que lo conocían como ahí viene el que habla maldiciones. ¡Qué cosa tan horrible! Imagínate, el apóstol Pablo le había puesto ese sobrenombre a Alejandro el Calderero. Y lo llamaba ese hombre que habla maldiciones, el cual siempre está contra mí. No solo habla mal contra mí, sino contra el Señor, contra la Escritura. Mi amado, de lo que observamos algo muy interesante. Este hombre que difundía cierta información a todo aquel que le rodeaba, parecía información buena, pero realmente era un mentiroso. ¿Por qué? Porque no solo se oponía al apóstol Pablo, al pastor delegado de esa iglesia, sino se estaba oponiendo al avance de la obra del Señor. Y lo que buscaba hacer este Alejandro el Calderero era desacreditar, destrozar de la manera más vil, más vergonzosa, más deshonrosa al pastor. Mi amado, te voy a dejar otro consejo. Cuando alguien hable mal de una autoridad en el Señor, sea quien sea mi persona o sea cualquier pastor, mi amado, ten cuidado, mejor apártate. No participes de esa conversación. Por eso en 1 Corintios capítulo 15 verso 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora quiero hablarte de un poco de la historia de Alejandro el Calderero. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1 verso 20, nos muestra cómo la fe de este hombre, ¡pum!, se desploma, ¡pum! De repente iba muy bien Alejandro el Calderero y ¡prácale! Se cayó, se desplomó su fe. Y ahí inició su gran caída. Y dice ahí en 1 Timoteo 1:20 que el apóstol Pablo lo entregó a Satanás. Pero no solo eso, yo encuentro que ahí Satanás tomó ventaja para traer destrucción. ¿A qué voy con esto? Mi amado, no te incomodes, no te sorprendas cuando alguien que haya estado en la casa del Señor hable mal de ti o hable mal de la autoridad delegada. Pues es la única manera en la que Satanás va a buscar hacer daño, trayendo maldición de parte de Satanás en los labios de alguien que por un tiempo fue honroso. Qué fuerte está esto. Mi amado, yo encuentro también en el libro de Hechos capítulo 19 verso 33 que este mismo Alejandro el Calderero por un tiempo fue de gran apoyo al pastor, fue de gran apoyo al apóstol Pablo. No hay un número de años específico, pero yo calculo que dentro de 6 u 8 años él fue fiel a Pablo, le ayudaba en las prisiones, lo apoyaba, ofrendaba, era un discípulo de él, pero de repente sacó, como bien dicen en México, sacó el cobre, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo tuvo que entregar a Satanás porque se oponía. Se oponía a las enseñanzas de la palabra, se brincaba la autoridad de Pablo y aparte andaba de informante, ¿verdad? Si nosotros analizamos esto como con un zoom, podemos encontrar que Alejandro el Calderero, en otra versión, en la Reina Valera me parece que dice Alejandro el Herrero. ¿Un herrero qué hace? Se dedica a forjar el acero, ¿verdad? Y una de las cosas muy particulares que se hace con un metal son las espadas. ¿Y la espada qué es? La palabra.
Y si nosotros vemos esto a la luz de un lente espiritual, encontramos que Alejandro el calderero, el que era el herrero, era un discípulo de Pablo que a su vez discipulaba, desarrollaba un ministerio delegado de Pablo. Y si esto lo vemos a la luz de la Escritura, este hombre, imagínate cuánto mal hizo discipulando a la gente, pero a la vez hablando mal del pastor, hablando mal del apóstol Pablo. Quiero decirte algo, mi amado. Cada hombre, cada mujer en el Señor, debemos tener algo bien en claro. Del Señor viene la recompensa, sea cual sea la obra que hayamos hecho. Si es buena la obra, recibiremos bendición. Pero si es mala, si es opositora, si es contraria a la autoridad, también recibiremos la paga. Mira lo que dice en Romanos capítulo 2, verso 5. Ay, acompáñame a tu Biblia, si eres tan amable. Romanos capítulo 2, verso 5, y te pido si tienes a tu disposición un lápiz, una pluma, márcalo, es importante que lo sepamos. Romanos 2, 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judeo primeramente y también el griego. Qué fuerte. Quiero terminar este mensaje hablando del siervo opositor, de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Había dos clases de personas que todo el tiempo eran una piedra en el zapato para el Señor, y eran los fariseos y los escribas. Otra gran oposición. Estos dos grupos de personas siempre decían que Jesús blasfemaba cuando hablaba, que le echaba demonios en nombre de Belcebú. Es decir, ¿qué es esto? Que las cosas que él decía que hacía para Dios, las hacía sin Dios. Pero tanto los fariseos como los escribas criticaban la conducta, las acciones de Jesús y de todos sus discípulos. ¿Por qué? Porque decían, es que ellos comen con recaudadores de impuestos, se sientan con prostitutas. Mi amado, nosotros tenemos que ir por ellos. Si en algún momento tú percibes el aroma de cigarro o el aroma de copa en algún hermano, antes de que digas, ¡ay, ya cayó! Cerciórate de que quizás está ganando a alguien que es un drogadicto o un fumador o un alcohólico y está yendo como ese topo a la cantina para sacar a alguien de ahí. Como aquella historia que narra del pastor y la prostituta. Esa historia que muestra que todos los días el pastor iba a las 12 de la noche a cierta calle a hablarle a una mujer, porque era la hija de la mejor amiga de su madre. Y todos pensaban que ese pastor se acostaba con la prostituta. Cerciorémonos de que la obra que hagamos sea totalmente para el Señor y no juzguemos a nadie. Y quiero terminar con esto, mi amado. ¿Qué es un fariseo? Muy sencillo lo explican. Es una persona hipócrita. Una persona que finge cierta moralidad, que finge ciertos sentimientos, cierta conducta, cuando realmente tiene una doble personalidad. Presume por un lado su religiosidad para aparentar sus malas conductas, su mal carácter, su autojustificación, el hecho de que hace malas cosas, las quiere aparentar. Amén. Así que vamos a orar.
Yo estoy esperando en mi corazón que este mensaje te sirva para distinguir al siervo opositor, y cuando tú lo encuentres, mejor pásale por ahí. Yo no seré partícipe de ello. Tenemos que aprender a ser leales en el Señor. Oremos, mis amados. Padre eterno, gracias por esta palabra. Danos oídos para oír, ojos para ver, pero totalmente que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para distinguir al siervo opositor. Y si entre nosotros hay alguno, Señor, hoy venimos a arrepentirnos, a pedirte perdón, porque en vez de ser copastor somos contrapastor, Señor. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos opuesto a los siervos delegados, nos hemos opuesto a ti, Señor. Y hoy venimos a humillarnos, a decirte, por favor, guíanos, Señor. Enséñanos, Padre. Queremos aprender a vivir conforme a ti, a hacer la obra tal y como la hiciste tú, Señor. Sabemos que habrá conflictos, que habrá retos, que habrá momentos de diferencias, pero por encima de nuestro carácter tiene que estar tu palabra y tu amor. Esta noche te entregamos este mensaje y te pedimos que traiga fruto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi amado, qué bueno que has llegado hasta el final de la transmisión. Vamos a honrar a nuestro Señor y Salvador con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que ahí donde estás, levántalas. Vamos a orar. Padre bendito, Padre eterno, hoy traemos delante de ti, Señor, esta ofrenda, este diezmo, esta dádiva, Señor, tal y como lo dice tu palabra, que hemos de apartarla, Señor, como un mandato tuyo, porque los hijos de Abraham haremos las obras que hizo Abraham. Padre, te damos gracias por tu bendición y tu misericordia, y hoy te presentamos nuestros diezmos y ofrendas, pidiéndote recíbelos tú, Señor, porque hoy de ti recibimos toda bendición y todo bien. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Mi amado, muy buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos conectamos mañana para tener un tiempo de oración. Que el Señor guarde tu entrada, tu salida y te dé un buen reposo. Dios te bendiga. Buenas noches.